vamos a hablar acerca de la promesa de su nacimiento. Ya es diciembre, se nos acabó el año bien rápido. Entonces, pues normalmente para estas fechas decembrinas, normalmente pues recordamos el nacimiento, pues una fecha muy importante a nivel mundial, el nacimiento del Señor Jesucristo. El nacimiento del Señor Jesucristo normalmente también es lo recordamos como el parteaguas para decir en dónde empezamos a contar los años, 2024, que es fecha de nacimiento, que no necesariamente tenga que ser exacto el nacimiento del Señor Jesucristo con la contabilidad que llevamos de años, pero pues sí se hace esta referencia. La promesa de su nacimiento nos habla de cómo fue, que iba a llegar, como los profetas hablaban de esta promesa de su nacimiento. Y vamos a darle lectura a este pasaje, a estos versículos que viene a partir del número 26. Y la palabra del Señor dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó, por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no te turbes, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahí vamos a dar lectura. Sí quiero dar algo de introducción de esto. En estos 3 semanas, los siguientes 2 domingos, vamos a estar hablando del nacimiento del Salvador y lo vamos a dividir en 3 partes. Ahorita vamos a hablar de la promesa de su nacimiento y luego pues habrá quien continúe con Emmanuel, Dios con nosotros, y terminemos con la paz y esperanza para toda la humanidad. Entonces tiene secuencia, pues, yo lo voy a llamar reflexión, hablando del Señor Jesucristo. Entonces espero sí poder dar esa guía para enganchar en el siguiente, el mismo tema, pero diferente expositor dando continuidad a esto que seguirá con Emmanuel, Dios con nosotros. Algunas de las profecías que ya fueron cumplidas, a lo mejor está muy pequeño, pero estuve ahí revisando algunas que son profecías que se hicieron a través del Señor Jesucristo de diferentes profetas y que ya se han cumplido y que están escritas en el Nuevo Testamento. Son muchas, no vamos a entrar en todas, pero sí vamos a ver este tema de por qué la promesa de su nacimiento. Antes que nada, debemos entender un poquito por qué nació Jesús. Todos sabemos por qué nació Jesús. Pues ahorita en la cena se estuvo diciendo algo referente a esto, debido a que el pecado había entrado en la vida del hombre allá con Adán y Eva. Pues todos los consiguientes sabemos que y sabemos que todos los humanos estamos como que con esa tendencia, aunque creemos que no. Nuestra tendencia es normalmente quebrar alguna ley, alguna regla, las leyes y sobre todo la ley de Dios. Tenemos los mandamientos, los 10, y a la hora que decimos, a ver, ¿cuál voy a cumplir? ¿O cuál he cumplido hasta ahora? Es difícil que alguien haya cumplido arriba del 80%. Entonces, por lo tanto, se ha quebrado estas leyes de Dios. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre
que fue lo que leímos en la Santa Cena, si se acuerda. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué merecíamos? Pues la muerte. ¿Cómo podíamos salvarnos de esa muerte? Pues Dios en su misericordia, que también lo vimos, pues mandó a su Hijo, un Dios perfecto, con la intención de que Él tomara nuestro lugar. Pero, pues sabemos que este Dios perfecto y este Dios poderoso, que es el Señor Jesucristo, tiene poder para cualquier cosa. Juan 10, 17, 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Y entendemos que después de la resurrección del Señor Jesucristo, de la ascensión, hablando Juan ahí en el libro de Apocalipsis, dice, Apocalipsis 1, 17 y 18, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, teniendo el control de todo. Pero queremos saber cuál es la razón principal de su nacimiento y por qué vino aquí a la tierra. Él se lo explicó al mismo Herodes. Vamos a hablar también un poquito más adelante de eso. Perdón, a Pilato le preguntó luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces venía a hablar de la verdad. ¿Por qué? Porque había una mentira en el mundo y él venía a hablar de esta verdad. En Juan 11, 25 y 26, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Creemos esto? ¿Para qué ha nacido Señor Jesús? Para dar testimonio de la verdad, y para aquel que en él cree, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, teniendo esta claridad, primero, ¿para qué ha venido el Señor Jesucristo? Pues es que ya se tenía también una serie de sucesos que se dijo que iban a pasar, y vamos a entrar ahora sí de lleno a las profecías. Mateo 2, del 1 al 3. Cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en los días del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén, en Judea, porque así está escrito por el profeta. Tú, Belén, de la tierra de Judea. Cuando los reyes o magos de Oriente vienen a Jerusalén preguntando por dónde estaban, pues todo el mundo se enturbó. Los profetas pues dicen, oye, el mismo Herodes decía, pues, ¿qué está pasando? ¿Dónde van a ser? Porque yo no sabía, pues ya estaba escrito. Los mismos magos que vienen aquí, o los reyes que estaban aquí representados, decían, ¿dónde iban a ser? Y ya sabían, Miqueas ya había hecho esta referencia, que pasamos a esto, donde se escribía que iba a nacer en Belén. Belén está muy cerca de Jerusalén, en Miqueas 5, del 1 al 4. Ródate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judea, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Belén era una aldea pequeña, un pequeño pueblo que muchos decían, oye, pues, pues que puede salir de ahí, inclusive decían que bueno, puede salir de Jerusalén, pero ya estaba escrito, ya estaba profetizado que de ahí iba a salir el que sería el Señor de Israel, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, iba a nacer en Jerusalén. Si lo ven en sus Biblias, al final en los mapas, ven qué tan cerca está de Jerusalén, y seguramente muchos pensaban que iba a nacer en alguna ciudad importante, como en ese entonces, pues los reyes estaban en Jericó, en alguna ciudad así importante, pues cómo no pensar que sería en Jerusalén y no en Belén, en un pueblo muy pequeño, que iban a ser de una virgen, que se le iba a poner por nombre Manuel. En Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Sabíamos que Emmanuel es Dios con nosotros, y a Isaías se le había contado ya esto. Isaías, mucho antes, ya se le había dicho que el Señor iba a ser a través, o sea, que se iba a hacer a través de una persona, una virgen, una persona que no haya tenido relaciones sexuales, a través de ella se iban a hacer el conocido como Mesías, que también que iba a ser descendiente de David. Isaías 11 del 1 al 9, no lo voy a leer todo, pero saldrá una vara del tronco de Isaí, que Isaí, si vemos, es hijo de, David es hijo de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Mesías iba a nacer de la descendencia de David. Iba a ser un tiempo de paz. ¿Por qué? Porque iba a estar donde todos iban a ser sanados, donde se iba a predicar el tema de evitar los odios, los rencores, todas las rupturas, todo lo que tendría que tener armonía. Y si alcanzamos a leer todo este pasaje de Isaías 11, nos damos cuenta de que se trata de que iba a quitar todas estas cadenas que nos sujetan a un sufrimiento. El tener temor, el que tengamos odio, el que tengamos este tipo de cosas es siempre algo que nos va generando amargura. Vemos el anuncio, ahora sí entrando de lleno con lo que habíamos leído en un principio. Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El 6º mes, hablando del mes bíblico, que ahorita vamos a tratar de dejarlo un poquito más claro, para anunciar las buenas nuevas a esta virgen, que fuera llevado, que le avisara de qué iba a pasar con ella y que ella iba a dar a luz a este Mesías. Pero para podernos ubicar un poquito más en cómo está el calendario judío contra el gregoriano, que es el que utilizamos nosotros, ellos normalmente parten de Nisan, que si se fijan ahí fue donde es normalmente la Pascua, en el primer mes, que ellos así lo contabilizan, donde se libera al pueblo de Egipto. Dice, en el mes 6 fue cuando se anunció que iban a concebir a Jesús. ¿Por qué trato de hacer esto? Porque en ninguna parte dice, aquí fue cuando se le avisó, y hay una claridad, dice en el mes 6, pero no dice cuándo nace Jesús. Y hay quien dice, es que está bien fácil, súmale 9 meses y en ese mes nació. Pues no, porque no sabemos, o sea, no está indicado. Y cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí en más o menos para nosotros sería mayo o junio, cuando nació el Señor Jesucristo. No lo sabemos,
Lo que sí sabemos es que si fue en el mes 6 es por ahí o en agosto, septiembre, y nosotros hacemos la celebración en diciembre, y dicen, pues entonces no lo celebramos cuando debe de ser. Aquí la importancia que desde mi punto de vista es qué pasa con esa fecha del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Qué hay en nuestro corazón o qué es lo que estamos pensando cuando nace el Señor Jesucristo, cuando estamos festejando su nacimiento? Porque bíblicamente no hay un sustento para decir cuándo nació el Señor Jesucristo, aunque todo el mundo nos diga el 24 de diciembre a las 12 de la noche nació el Señor Jesucristo. Pues no hay evidencia, y si le ponemos en internet va a decir alguien ahí, según la denominación y creencia, nos va a decir, se festeja en diciembre porque algún Constantino con nombre de este tipo así medio, o el rey fulano, hizo cuentas y trajo a varios matemáticos y dijeron, no, sí, 25 de diciembre, bueno, 24 en la noche, ¿no? Y se hacen los festejos y se hace la tradición, pero pues nosotros como creyentes debemos tener esta claridad que si no está escrito de tal forma es porque la relevancia que tiene para nosotros es pues que Él vino ya vimos a qué ya sabemos a qué vino, ¿verdad? Entonces que festejemos el que haya venido es porque nos va a dar esa libertad, pero ¿cuándo nos la dio? El día que murió, y de eso sí hay una claridad, exactamente, una precisión que tiene que ver con la paz, con la liberación del pueblo de Egipto, que sí lo celebramos normalmente en los meses de marzo y abril. ¿Se fijan que casi siempre la Semana Santa cae en uno de estos dos meses? Bueno, porque eso sí era importante y hay una precisión de cuando el Señor murió y recordamos la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, más o menos para darnos una idea, tener una claridad de qué pasaba, en qué mes más o menos habló Gabriel, bueno, el ángel Gabriel con María, y pues cada quien podrá hacer su conjetura, pero desde mi opinión, pues no podemos hacer caso a que alguien nos diga que de acuerdo a que alguien le platicó, le comentó, sabemos exactamente la fecha en que haya nacido el Señor Jesucristo, a menos de que alguien sí tenga pues una evidencia muy clara de cómo pasó, pero les digo, si buscan en internet seguramente van a tener referencias de personas que realmente se basan en supuestos. También hablando más o menos lo que sí hay claridad es en las fechas donde gobernaba Herodes el Grande, que era cuando nació el Señor Jesucristo, porque después de él viene Herodes Antipas, que es el hijo, pero Herodes el Grande más o menos muere en el año 4 antes del Señor Jesucristo. Yo esto ya lo estoy haciendo como histórico, que entonces si el Señor Jesucristo nace durante el reinado de Herodes el Grande, pues debió haber nacido antes del año 1, o sea, más o menos como a lo mejor el 5 o 6 antes de Cristo, y no como se comenta, porque ya Herodes Antipas empieza a gobernar a partir del año 4 hasta como el 20 y tantos después de Cristo, que eso sí cuadra perfectamente ya ahora sí con la muerte del Señor Jesucristo y todo lo que viene más adelante, que está interesante. No me voy a desviar mucho en eso, pero sí para tener un contexto más o menos claro de lo que pasaba en esos entonces y que nos sirva de referencia. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ya lo acabamos de ver ahorita en Isaías 7:14. El anuncio de este nacimiento del niño sería que el Mesías sería a través de una virgen. Lo comenté también ahorita, que es una mujer casta, es decir, una persona que no había tenido relaciones sexuales. Esta mujer llamada María era desposada porque ya tenía este compromiso con una persona y tenía que ser de la descendencia de David. También ya lo vimos que estaba escrito, y bueno,
Tanto si buscan dentro de las genealogías de David, perdón, de María y de José, pues vienen de la rama de David, de Abraham, que también estaba escrito. Y entrando, vamos ya en Lucas 1:28, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve María, favorecida el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Lo puse aquí nada más de referencia, que Gabriel significa fuerza con Dios, si ustedes lo buscan, la mayoría de las veces que dices fuerza de Dios, hay otros que dicen que es casi como fortaleza de Dios al final. Y también sabemos que los ángeles, la función de un ángel es dar mensajes. Ya el mismo Gabriel, si nos vamos un poquito más atrás en el Evangelio de Lucas, donde vemos el anuncio de Juan el Bautista, el mismo Gabriel es el que va y visita a Elizabeth y le avisa del nacimiento de Juan el Bautista y le dice: tú pues vas a tener un hijo que no va a tomar sidra y no va a comer cosas inmundas y está avisándole a Elizabeth de y a Zacarías, que Zacarías pues ya era grande de edad y que dice: no, pues yo no sé cómo le vamos a hacer para tener un hijo. Y bueno, pues todo esto muy interesante, que no lo voy a tampoco repasar, es decir, pues te estás brincando todo, pues es que está bien emocionante toda la parte esta de la Biblia, pero pues no tenemos tanto tiempo para esto y luego pues aparte los mareo y me desvío. Pero si tiene tiempo ahí en su casa, denle una leída al Evangelio, que seguramente ya lo ha hecho, pero luego lo lee uno otra vez y luego te emocionas y agarras vuelo con todo esto. Está interesante cómo, y luego ya ve después también la visita cuando va María a visitar a Elizabeth y que el niño se mueve, que brinca, dice ahí déjenme ver en qué y dijo: bendita, a ver si alguien lo encuentra primero que yo, cuando dice que le dice: bendita eres, que es, porque 42 del 1. En el 40 exclamó a gran voz y dijo: bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero que dice que el niño salta o se mueve. ¿Es antes? 41. Perdón, 41. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces, esta emoción, imagínense, de las dos señoras, de las dos mamás que estaban ahí platicando, y toda la emoción de las dos estar embarazadas. Yo creo que va a ser un momento muy memorable, o fue un momento muy memorable para las dos estar teniendo un personaje como Juan el Bautista, que yo digo que está entre los grandes, que debería ser un profeta mayor, que era el que le preparaba calzada al que iba a venir. Isaías 43 dice, desde ahí le dice: tú eres el que va a ir a preparar la calzada a Jehová. ¿Y quién era? El Señor Jesucristo. Y ahí así empieza los evangelios de Juan. Bueno, primero estoy viendo un chorro. Estamos con donde le dice que será muy favorecida. Salve, muy favorecida el Señor contigo, bendita tú entre las mujeres. Había sido escogida, imagínense de cuántas mujeres había sido escogida María para que naciera el Hijo de Dios. Toda la relevancia, toda la importancia que tenía para esta mujer, que no dejaba de ser, a diferencia de nadie como usted o como yo, digo, pues hablando de los hombres sí diferente, hablando de un género, pero sin más sabiduría, sin más nada que la que tenemos nosotros, igual que los apóstoles, igual que los profetas, que igual que todos ellos, que fueron obedientes al Señor. Más ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? María se turbó, se quedó quieta, paralizada, no sabemos, vio a un ángel. ¿Qué nos hubiera pasado a nosotros el ver a un ángel? O es más, y lo que nos hablara. O sea, el solo decir: estoy enfrente
Diría, ¿qué hice ahora? Bueno, estas son las preguntas que a mí se me ocurrieron. Que esto no viene tampoco que María haya pensado, pero pues sí, yo sí pensaría, ahora, ¿y ahora qué me metí? ¿Qué estará pasando? Dice que tu vientre nacerá el Mesías, quien salvará a su pueblo del pecado. Y hablando en su paralelo, y dar a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. También lo hemos visto. Según yo me falta mucho, ya no falta mucho. Lucas, en el 30 y 31, entonces el ángel dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Algo que mencionaba yo ahorita es que María no halló gracia por medio del ángel, o sea, no es porque el ángel le dio gracia a María, sino la gracia la halló María delante de Dios, y eso es algo que debemos de buscar. O sea, la gracia no es delante de inclusive sabemos que jerárquicamente un ángel tiene mayor nivel que nosotros. Pero María no halló esa gracia delante de Gabriel o de ningún tipo de ángel. O sea, lo que había hecho Gabriel es simplemente obedecer. O sea, primero lo mandaron a que, oye, ve a avisarle a Elizabeth, a Zacarías, que ellos van a tener a Juan. Y luego después, ahora ve con María y ve a avísale que ellos van a tener al Salvador, ¿no? Entonces esa era la función de Gabriel. Pero María era tan pecadora como nosotros, y no estoy diciendo de que, o sea, que hacía los mismos pecados que hago yo, no, o sea, que tuvo algún pecado como nosotros. Mejor nosotros hemos cometido algunos seguramente más fuertes que los de María. A lo que me refiero es que todos somos pecadores y a todos el Señor, los que hemos aceptado, nos va a rescatar. Entonces, qué bueno que el amor de Dios tan eterno, tan grande en misericordia, y pues haya visto a María como pues está seleccionada. Y luego, pues seguramente, imagínense lo que iban a pensar todos los demás. Pues que María había, pues ya está embarazada y que, pues que iba a pensar todo lo demás, pero que iba a pensar su esposo, José, que oye, pues ¿cómo que estás embarazada? Pero pues todo estaba planeado y estaba también planeado para que pues José también entendiera que iban a ser los papás del Mesías. Esta judía, que al final pues, representaba la parte materna de Jesús, y que ellos iban a hacer, pues que de alguna forma criaran a este niño, y que pues después, como hace referencia con Juan, el discípulo amado, y que le dice, ella es tu madre, y ahí está tu hijo, que bueno, también es tema para otro mensaje. Pero lo que yo sí quiero dejar claro es que aunque son personas pues muy reconocidas, y que debemos de a lo mejor seguir algunas de las características, o por qué no todas, de María, de José, de Pablo, de Pedro, de todos los discípulos, y mujeres como Elizabeth, Zacarías, mismo Juan el Bautista, pero no, siguen siendo personas. Y que nosotros tenemos un Dios todopoderoso a quien dirigirnos, y que nos dejó personas para decir, mira, personas como María, que eran pues tan mortales como tú, fueron obedientes. Pablo, que era un perseguidor de la iglesia y que mataba gente de la iglesia y que consentía que la gente muriera. Ahí estaba él viendo cuando mataron a Esteban. Pues mira cómo fue transformado para ser uno de los grandes evangelistas de mi pueblo.
Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en claro, porque si a veces nos quedamos chiquitos en decir, no, pues es que yo, ¿cómo voy a aprender todo esto? ¿Cómo voy a aprender todos esos versículos para poder compartir? Es más, se me hace hasta difícil compartir el Evangelio. Y luego encontramos pasajes como el endemoniado Gadareno, que se acuerda cómo le dijo Jesús a él que fuera y evangelizara. Le dijo, ve, platica lo que ha pasado contigo, eso es lo único que tienes que hacer. ¿Cómo he transformado tu vida? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros para poder llevar el Evangelio del Señor Jesucristo. A veces estamos esperando de que no, ya cuando yo me sepa al menos unos 5 citas de Romanos, que me sepa algunas de Corintios, y entonces sí ya voy a estar listo para predicar el Evangelio. Si nuestra vida no da para compartir el Evangelio, hay que preguntarnos qué está pasando. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, nación por tu vida. Dice esto. María recibe este mensaje. Yo no sé si para las mujeres, o una mujer promedio, que ya ahorita está bien complicado, si hay una noticia más bonita que te digan que estás embarazada. Bueno, si a mí me pasaba como hombre cuando Sara estaba embarazada de Daniel, que yo le decía, vámonos al centro comercial para que vean que estás embarazada. Yo no sé si para la mamá sea bonito decir que va a tener un hijo, ¿no? Entonces, imagínese la noticia de que va a tener un hijo María y qué tipo de hijo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal de aquí una virgen, concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Vamos a terminar con esto, ¿no? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús, Dios Salvador, Dios con nosotros y quien salva a su pueblo de sus pecados. Tener en cuenta esto, ¿a qué vino? A salvar al pueblo de sus pecados. Lo dijo Isaías y Miqueas en sus profecías, y ahora también Mateo, Lucas retoman estas profecías, confirmando lo que ya había pasado, o lo que ya habían dicho que iba a suceder. Pero pues ya lo habían visto, ellos ya habían vivido, aunque en el tema, ellos habían estado, Lucas había investigado, había visto de primera mano y había escrito este evangelio donde se había cumplido cada una de las cosas donde Jesús de Belén iba a nacer para salvar a los que le necesitamos. ¿Quiénes son los que le necesitamos? Aquellos que hemos reconocido que somos pecadores, que no llevamos una vida digna, pero que Jesucristo el justo tomó nuestro lugar, que murió en esa cruz, que fue mayugado, que fue golpeado y que derramó esa sangre preciosa, aunque vemos este cuadro tan triste donde está derramamiento de sangre, pero sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Y aunque hemos visto a lo mejor películas y partes donde es muy triste la escena del Señor Jesucristo, pues tenía que suceder para que nosotros tuviéramos esta salvación tan eterna. Y que no nos fijemos en estas otras cosas que están alrededor. ¿Cuánta gente sufrió, cuánta gente murió por el Señor Jesucristo? O ha muerto y sigue muriendo y sigue padeciendo, pero está firme. Y eso es, decíamos ahorita, qué mejor galardón que al final el Señor nos reciba y nos vea así a los ojos. Nos diga. Imagínense, yo siempre
me emociono con esa escena que vaya entrando yo al cielo y que el Señor Jesucristo me dé la mano y me diga. Pero después me pongo a ver cómo lo represento y digo, no, hombre, seguro no siempre allá por aquel lado. No sé. Bueno, con esto cerramos, hermanos. ¿Y qué dice? Vuelvo a leer el pasaje número 23, donde dice: de aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cómo quedamos que iba a seguir el siguiente persona que nos comente? Pues así se llama, Emmanuel con nosotros. Es que nada más le dejo la introducción para el que sigue.